Hola, buenas tardes a todos. Soy Carla Tapia, gerente de marketing de Vaisala para Latinoamérica. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar, que es el cómo medir el CO2 y por qué. Les voy a platicar un poco sobre nuestro ponente. El ingeniero Daniel Jiménez tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo de negocios dentro del mercado eléctrico industrial y de transmisión de energía, con un sólido conocimiento en la automatización y control, así como desarrollo de negocios de energía en empresas internacionales ubicadas en México. Actualmente, Daniel se desempeña como Application Sales Manager en Vaisala y está encargado del crecimiento del mercado en la región de Latinoamérica, con base aquí en la Ciudad de México. Sobre el tema de nuestro webinar de hoy, en cómo medir el CO2 y por qué, conocerán los beneficios que ofrecemos para las mediciones de CO2 a través de la tecnología y ventajas únicas de los sensores de CO2 de Vaisala. Y bueno, Daniel hablará el por qué la medición de CO2 es necesaria en aplicaciones como HVAC, agricultura, invernaderos, seguridad, incubadoras de CO2, etcétera. Sin más, bueno, los dejo con Daniel y por favor cualquier pregunta no duden en hacérnosla a través de nuestro chat. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Jiménez y el día de hoy vamos a estar revisando aspectos básicos de la medición de CO2. Cualquier pregunta que tengan durante el transcurso de la presentación la pueden realizar a través del chat. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco de los puntos que tocaremos el día de hoy. Hablaremos acerca de qué es el CO2 y por qué este debe de ser medido. También discutiremos acerca de las ventajas de la tecnología de medición CarboCap de Vaisala. Después revisaremos algunas de las razones para medir el CO2 en aplicaciones específicas como aire acondicionado, agricultura, invernaderos, seguridad industrial e incubadoras de CO2. Primero que nada, revisaremos algunas de las propiedades básicas del dióxido de carbono o CO2. El CO2 es un gas incoloro e inoloro. Es soluble en el agua. Se puede percibir comúnmente en forma de burbujas en las bebidas gaseosas que normalmente tomamos. Es un gas de efecto invernadero, producto de las reacciones de combustión. En temperaturas inferiores a los menos 79 grados centígrados, este gas se convierte en sólido y es comúnmente llamado hielo seco. El hielo seco es utilizado muchas veces para el transporte de bienes congelados. El CO2 es generado a partir de la combustión de materiales que contienen carbono, es decir, es producto de la quema de materiales, pero también es formado a través de la respiración y del metabolismo de los organismos vivos, los cuales son considerados también como reacciones de combustión. Como el CO2 es resultado de una reacción de combustión o de quema, es por sí mismo un gas no combustible e inerte. Las plantas consumen CO2 en sus procesos de fotosíntesis. Debido a las características anteriormente mencionadas con respecto a este gas, existen muchas aplicaciones industriales y en laboratorios que tienen necesidad de medir la concentración del gas. A continuación revisaremos algunas de las razones para medir CO2 en algunas aplicaciones, indicando las concentraciones típicas del gas. ¿Cuáles son las concentraciones típicas de CO2 y por qué medir CO2 en diferentes ambientes? Aquí algunos ejemplos. La concentración típica de CO2 del aire ambiental fresco es de aproximadamente 400 partes por millón. La concentración en el exterior es medida principalmente con fines de investigación, aunque algunas veces se necesita contar con dicha lectura en sistemas de automatización de edificios, para medir la cantidad de aire fresco exterior. En espacios interiores donde las personas están presentes, se produce CO2 y las concentraciones son más elevadas que en los exteriores. Con una medición exterior de CO2, la ventilación en un edificio puede ser controlada,
con la finalidad de que la concentración no supere los límites recomendados. También existen aplicaciones donde es deseable mantener altos los niveles de concentración de CO2 en comparación con la concentración en el ambiente. Es decir, estamos inyectando CO2 en la aplicación. Por ejemplo, en los invernaderos, el CO2 es usado como un fertilizante de plantas. Las plantas crecen mejor en ambientes en los que la concentración de CO2 es un poco más elevada. En incubadoras de CO2 o en cámaras de almacenamiento o crecimiento de muestras biológicas, los niveles de CO2 son significativamente más elevados, en niveles del 5%, muchas veces hasta del 10%. En conjunto con la implementación de controles de temperatura y humedad, se aseguran condiciones óptimas de crecimiento de las muestras. Tanto los invernaderos como las incubadoras son aplicaciones típicas donde se miden y se controlan los niveles de concentración de CO2. Otro tipo de aplicación que podemos encontrar es en los estacionamientos, que son lugares donde también tenemos concentraciones elevadas de CO2. Los automóviles en marcha producen CO2, por lo que se requieren muchas veces de mecanismos de ventilación adecuados. Además de los ejemplos antes mencionados, la medición del CO2 es necesaria frecuentemente por razones de seguridad, en lugares en los que el CO2 es producido, usado o almacenado. Muy bien, ahora al ser un gas no combustible inerte, su medición no es una tarea sencilla. El método más confiable y que garantiza la estabilidad de la medición es a través de la tecnología infrarroja. La tecnología que Vaisala ha desarrollado para la medición de CO2 la hemos llamado tecnología CarboCap. A continuación hablaremos de la tecnología CarboCap y por qué sus sensores son únicos en el mercado. Para entender por qué la tecnología de CarboCap de Vaisala es diferente, necesitamos primero repasar las tecnologías ópticas para medición de CO2 disponibles en el mercado. Los principales componentes en la mayoría de los sensores son un emisor infrarrojo genérico como fuente de luz, un filtro y un detector. Estos componentes se sitúan en una estructura llamada cuna óptica. La fuente de luz y el detector se optimizan para la medición de la longitud de onda característica, en la cual el CO2 absorbe CO2. El filtro se utiliza para seleccionar específicamente dicha longitud de onda. La señal en longitud de onda de CO2 se atenúa cuando la concentración es mayor, así que la atenuación en la intensidad de luz es directamente proporcional a la concentración del gas. Por ejemplo, abajo de 1000 partes por millón en aplicaciones de aire acondicionado. Podemos observar que el sensor cuenta con una estructura realmente muy simple, que es susceptible a cambios por envejecimiento de los componentes y por la influencia de la contaminación. Es importante también discutir la deriva en los sensores. La deriva se define como una variación lenta de una característica metrológica de un instrumento de medida. Desafortunadamente, la deriva en el sensor también aparece como producto de la atenuación de la señal. Las posibles causas de la atenuación pueden ser: la fuente de luz pierde su intensidad con el tiempo. Puede existir contaminación en la cuna óptica. Dicha contaminación cambia la reflectividad del sensor y desde el punto de vista del detector se puede interpretar, o más bien se interpreta como una disminución en la intensidad de luz. Lo anterior tiene como consecuencia que se presente deriva en la medición, la cual tiene que ser compensada de alguna manera. Existen diversos mecanismos para corregir la inevitable deriva de la señal óptica a través del tiempo y de separar esos cambios de las concentraciones reales de CO2. Algunos fabricantes de sensores ópticos agregan componentes a la estructura del sensor. Por ejemplo, agregan una fuente de luz adicional, la cual es utilizada con poca frecuencia, con muy poco uso.
La finalidad es supuestamente compensar el envejecimiento de la fuente de luz. Algunos otros fabricantes utilizan una fuente secundaria como referencia de luz, sin que ésta observe una absorción de CO2, es decir, sintonizando otra longitud de onda. Todo lo anterior confiando en que ésta envejecerá de manera similar a la fuente primaria de luz. Este tipo de mecanismo probablemente nos ayudará a compensar los cambios en la intensidad de luz, si funciona como fue concebido. Sin embargo, no compensará los cambios en la reflectividad del sensor. Por ejemplo, el ingreso de la contaminación en el canal óptico. Otra forma de deriva utilizada por otros fabricantes es utilizar una sola fuente infrarroja con 2 filtros y 2 detectores. Un filtro estará destinado a medir la absorción del CO2 y el otro a medir una longitud de onda de referencia, que va a ser diferente a la longitud de onda de absorción de CO2. Esta puede ser una buena manera de corregir la deriva causada por la pérdida de la intensidad de luz, e incluso de medir cambios en la reflectividad de la cuna óptica, debido a que el detector de CO2 y el detector de referencia sufrirán los efectos de la suciedad y el envejecimiento. El problema de este método va a venir relacionado con la contaminación asimétrica, es decir, que se puede contaminar uno de las luces emisoras mientras que la otra no, en los detectores, que puede causar así deriva, así como diferencias en la dependencia de temperatura de ambos detectores. Algunos fabricantes, en especial los que desarrollan sensores para las aplicaciones de aire acondicionado, utilizan el método denominado en inglés Automatic Background Calibration, o ABC. Se trata de un algoritmo de software que asume que durante periodos nocturnos no hay ocupación de personas dentro de los edificios de oficinas. Se graba el valor más bajo de concentración de CO2 y este se forza para que corresponda a 400 partes por millón, que como vimos anteriormente es el valor de la concentración del CO2 en la atmósfera. Este tipo de compensación no será efectiva, desde luego, en espacios ocupados 24/7 o en procesos en los que la concentración del CO2 es mantenida en valores superiores, por ejemplo, en espacios como hospitales u hoteles. La estructura del sensor CarboCap consiste en un único filtro y un único detector de CO2, así como una sola longitud de onda de referencia. Lo anterior tiene como consecuencia una referencia interna verdadera, clave para lograr la estabilidad a largo plazo de nuestros sensores. Contamos con componentes comunes para medir la absorción de CO2 y la referencia interna de manera simultánea, que es algo muy importante, resultando en una estructura del sensor única y simple. ¿Cómo conseguimos hacerlo con menos componentes? El corazón del sensor CarboCap es el filtro pasabandas. Con este filtro podemos seleccionar de manera continua entre la longitud de onda de absorción de CO2 y la longitud de la onda de referencia. La concentración real de CO2 será determinando relacionando ambas señales, de manera que si algo cambia internamente en la estructura del sensor, por ejemplo el ingreso de contaminación en el canal óptico, afectando la reflectividad del sensor, este no sufrirá afectaciones en la medición real, que es la que damos como lectura, debido a que la relación entre la señal de absorción de CO2 y la señal de referencia será siempre la misma. Midiendo continuamente la absorción de CO2 y la longitud de onda de referencia, logramos eliminar la deriva, sin agregar componentes adicionales. Aquí estamos viendo las dos ondas, de la de absorción y la de referencia. Ahora bien, todas las mediciones ópticas necesitan una fuente de luz. La fuente de luz más común y tradicional para los sensores con tecnología infrarroja es la lámpara de filamento. La primera generación de sensores Vaisala, que fue desarrollada hace 20 años para medición de CO2, utiliza este tipo de lámpara.
La lámpara de filamento tiene una buena calidad. Es un componente común y económico, y cuidando la alimentación eléctrica suministrada, nos puede ser útil por muchos años. Sin embargo, son elementos comerciales, no diseñados, no concebidos específicamente para la función de un sensor infrarrojo. Tampoco son componentes adecuados para su ensamble en una línea de producción automatizada. En esta nueva generación de instrumentos con sensor CarboCap, hemos mejorado las capacidades del sensor utilizando una tecnología que denominamos Microglow, es decir, CarboCap utiliza Microglow. La tecnología Microglow es una luz micromecánica, diseñada específicamente como fuente de luz para un sensor infrarrojo. Todavía no conocemos el tiempo de vida de esta nueva fuente de luz, sin embargo, estamos muy seguros de que es superior a los 15 años. La estabilidad de la salida de luz es mucho mejor que la de la lámpara de filamento tradicional. Con la estructura optimizada del chip obtenemos una mejor salida de luz, reduciendo al mismo tiempo el consumo de energía. Finalmente, otra ventaja es que se puede utilizar maquinaria automatizada para fabricar los chips Microglow, a diferencia de las lámparas de filamento tradicionales que requieren mucho trabajo manual en la línea. En Vaisala hacemos todo en casa, desde los filtros hasta los nuevos chips Microglow y los detectores utilizados en los equipos de medición óptica de CO2. Nuestras instalaciones en Finlandia, que es donde nosotros fabricamos, cuentan con cuartos limpios de última generación que nos permiten fabricar nuestros propios sensores. Básicamente hacemos todo en casa, desde el procesamiento de las obleas electrónicas hasta la calibración de los módulos de medición. Todo en nuestros propios cuartos limpios. Nuestros sensores para la medición de CO2 y la tecnología CarboCap han sido manufacturados en Vaisala desde 1997, así que hemos desarrollado y producido sensores por más de 20 años. Nuestra tecnología está en constante desarrollo. Los productos disponibles desde ahora con la segunda generación de la tecnología CarboCap utilizan fuentes de luz Microglow, dando como ventaja una mejor estabilidad a largo plazo. Las ventajas de la tecnología CarboCap pueden ser encontrados en varios productos del portafolio de Vaisala. Los detalles y la construcción del sensor pueden variar un poco entre diferentes productos, pero una cosa permanece constante. Siempre utilizamos una referencia interna verdadera que nos permite estabilidad. La mayoría de los factores que generan deriva en un sensor son eliminados, brindando la posibilidad de tener una medición confiable por muchos años. Tiempo de vida extendido. Las fuentes de luz fueron diseñadas para durar por lo menos 15 años. Y finalmente los sensores son adecuados para su medición en ambiente continuo de CO2. A diferencia de nuestros competidores, no requerimos que la concentración de CO2 baje a niveles mínimos para realizar compensaciones de deriva en nuestros sensores. La tecnología CarboCap puede ser utilizada en lugares con ocupación 24/7, también en espacios que tienen polvo, suciedad o contaminación. Ahora bien, en los siguientes minutos hablaremos de la importancia de medir la concentración de CO2 en las aplicaciones específicas que mencionamos en el inicio. Pero más importante de todo, cuáles son los beneficios desde el punto de vista económico o de productividad asociados a la medición. Ok, hablemos ahora de nuestra primera aplicación, que es HVAC. Por sus siglas en inglés significa Heating, Ventilation and Air Conditioning. Las condiciones a las que están sujetas los sensores en este tipo de aplicaciones no son tan agresivas. Sin embargo, pueden existir aplicaciones con mucho polvo o con un nivel muy elevado de humedad. La principal dificultad para los sensores instalados en aplicaciones HVAC es que muy pocas veces se les da servicio o calibración.
Normalmente son actividades poco valoradas y muchas veces olvidadas. En términos generales, se espera que los sensores nos den una medición correcta durante todo el ciclo de vida del producto. En este caso necesitamos un producto de muy alta calidad. Ahora bien, los edificios consumen el 40% de la energía generada en todo el mundo. Al utilizar la ventilación controlada por demanda, o DSB por sus siglas en inglés, un porcentaje muy importante de esa energía puede ser ahorrada. La ventilación controlada por demanda está basada en el hecho de que la cantidad de aire fresco que necesita ser introducida en un edificio debe ser regulada de acuerdo al número de ocupantes, o sea, de personas presentes en el mismo. Los niveles de CO2 son utilizados para indicar el número de personas en un espacio cerrado. Es más fácil encontrar, utilizando la tecnología DCB, ahorros en espacios con ocupación muy variable. ¿Sí? Algunos estudios han revelado que escuelas y auditorios han tenido ahorros hasta en el rango del 50 al 60% en comparación con el uso de controles tradicionales. Para edificios de oficina con ocupación determinada, los ahorros pueden ser más moderados, pero realmente significativos, que van en el rango del 10 al 25%. La medición de CO2 se utiliza típicamente como un indicador de cuánto aire fresco es necesitado por ocupante. Sin embargo, estudios recientes de la Universidad de Harvard confirman que los niveles de CO2 tienen un efecto directo sobre el nivel de desempeño de las personas. Tomando en cuenta todos los salarios y los otros costos indirectos relacionados con personas trabajando en espacios de oficina y que estos superan por mucho los costos de operación de un edificio, podríamos estar ignorando el factor más importante, que es la productividad humana. Los niveles elevados de CO2 tienen como consecuencia un decremento en las capacidades cognitivas de las personas, inclusive una concentración de 900 partes por millón, que está dentro de los parámetros permisibles de acuerdo a las normas de algunos países. El desempeño puede que no sea, sin embargo, el más óptimo. De acuerdo a este estudio de Harvard, las capacidades cognitivas de las personas tienden a decrementarse en un 15% a 945 partes por millón, y a la mitad, al 50%, a 1400 partes por millón de CO2. A continuación, entonces, un breve resumen de los beneficios de la tecnología CarboCap en aplicaciones de HVAC. Como revisamos anteriormente, gracias al uso de la ventilación controlada por demanda, en base a la medición de CO2, se puede ahorrar hasta el 60% del consumo energético, dependiendo del tipo de edificio donde estemos haciendo el proyecto o medición, en comparación con métodos de ventilación constante. Así que un pequeño error en la medición de CO2 puede costar mucha energía, o bien el decremento del rendimiento de las personas que trabajan en ese espacio de oficinas. Con la tecnología CarboCap, los sensores se comportan de acuerdo a la estabilidad especificada, así que es posible predecir la precisión del instrumento en 5, 10 o 15 años. Esto nos permite planear anticipadamente las actividades de mantenimiento convenientes. Los sensores CarboCap cuentan con una referencia interna verdadera, de que hemos hablado anteriormente, por lo que no es necesario esperar a caídas de concentración de CO2 hasta 400 partes por millón de manera periódica, que es lo que hacen otros fabricantes para compensar la deriva. Esto también significa que los sensores CarboCap pueden ser utilizados en espacios donde siempre hay gente presente, como hospitales o estaciones de transporte. Los sensores CarboCap también presentan ahorros desde el punto de vista de instalación, al poder entrar en operación inmediata justo después de energizar el dispositivo.
Hablemos ahora de la estabilidad del sensor. Considerando las ventajas de las mediciones de los sensores CarboCap, como son su principio de medición y la nueva fuente estable de luz, se obtiene una estabilidad excelente. Las gráficas aquí mostradas representan la estabilidad a largo plazo del sensor, y estamos presentando los datos reales obtenidos de 23 unidades en operación. Todos ellos se comportaron dentro de los valores de exactitud permitidos por la especificación, que es más o menos 15 partes por millón, y 2% de la lectura durante un periodo de 42 meses. Muy bien, hasta ahora hemos hablado de aplicaciones de HVAC en espacios limpios de oficinas. Sin embargo, existen aplicaciones de HVAC mucho más demandantes, como la que estamos viendo. Existen muchas aplicaciones de medición de CO2 donde los espacios son bastante más sucios. Las condiciones operativas de estos sitios en términos de temperatura, humedad y químicos en el sistema son un poco más diferentes de las que se utilizan en espacios cerrados o ambientes de oficina. Para ejemplificar aplicaciones demandantes de HVAC, hablemos de agricultura o en lugares donde se crían aves o cualquier tipo de especie animal. En estas aplicaciones nos encontraremos con una alta densidad de animales por metro cuadrado. También pueden estar presentes diferentes compuestos orgánicos, como pueden ser ácidos orgánicos, amonia u otros, así como mucho polvo y aire irritante. En general, las condiciones pueden llegar a ser altamente corrosivas y muchas veces le tenemos que sumar también el efecto de la humedad. Todo lo anterior establece un reto para los sensores de CO2. ¿Pero por qué se necesita la medición de CO2 en esos espacios? Por ejemplo, con las aves. El número de enfermedades en las aves se incrementa en mayores concentraciones de CO2, lo cual impide su desarrollo óptimo. Otro ejemplo de aplicaciones HVAC demandantes son las de agricultura. Hablemos de las granjas de hongos, que producen CO2 de manera muy parecida a la de los humanos y a la de los animales. Se necesita de ventilación para que los hongos crezcan adecuadamente. Algunos otros ejemplos son incubadoras para huevos, que también son organismos vivos y producen CO2. El almacenamiento, la transportación y los procesos de maduración de frutas y vegetales son también aplicaciones donde puede existir un exceso de CO2 y se requiere de una ruta de ventilación. Cuando una fruta o verdura se retira de su planta, la fruta o verdura continuará emitiendo CO2. Con la finalidad de controlar la maduración durante el periodo de almacenamiento y transportación, el nivel de CO2 se incrementa de manera externa, es decir, estamos inyectando CO2 hasta alcanzar un nivel donde se desacelera el proceso de maduración de la fruta o verdura. Sin embargo, si nos excedemos en esta elevación de la concentración de CO2, se puede dañar el producto. Otro ejemplo de aplicación en la industria de bebidas y alimentos es la medición por propósitos de seguridad en cervecerías y cavas de vino. Los procesos naturales de fermentación producen CO2. Si hablamos de espacios confinados, se pueden llegar a generar concentraciones bastante peligrosas para las personas, razón por la cual las mismas deben de ser monitoreadas. Una aplicación agrícola donde se mide y controla la concentración de CO2 es en invernaderos. En un invernadero de CO2, en un invernadero el CO2 es utilizado como fertilizante para hacer que los productos finales crezcan mejor. En la siguiente diapositiva estaremos revisando más a detalle esta aplicación. Las plantas en general necesitan CO2 para crecer. Los carbohidratos están formados de CO2 y agua. Las plantas utilizan también el CO2 entonces para sus reacciones de fotosíntesis. Aunque dependerá del tipo de planta, en términos generales, las condiciones óptimas para su crecimiento son
entre 800 y 1000 partes por millón de CO2 y aproximadamente 70% de humedad relativa. Se puede incrementar la productividad en un invernadero hasta en un 30% con una buena fertilización basada en CO2. Es común encontrar aplicaciones de fertilización basada en CO2 ya sea con luz natural o artificial. La concentración óptima de CO2 dependerá de la planta y de las condiciones de luz dentro del invernadero. Normalmente el CO2 es producido por quemadores, por lo que inyectar demasiado CO2 puede resultar caro y puede dañar el cultivo. Ahora hablemos de los beneficios de medir CO2 con la tecnología CarboCap dentro de invernaderos. Las sondas compactas de CO2 son una excelente alternativa para este tipo de medición. Se pueden tolerar ambientes muy húmedos, con presencia de químicos, por ejemplo, los químicos que están presentes en invernaderos de flores comerciales. Otro beneficio es la estabilidad a largo plazo que tienen los sensores, ya que una pequeña diferencia en las mediciones de CO2 puede ocasionar pérdidas económicas, debido a que en términos generales la fertilización por CO2 es bastante cara. En resumen, una medición estable junto con un control adecuado nos puede ahorrar mucho dinero en este tipo de aplicaciones. Pasemos ahora a incubadoras. La medición de CO2 en incubadoras, empecemos primero definiendo qué es una incubadora. Se trata de cámaras que permiten generar un clima especial y son ampliamente utilizadas en laboratorios para hacer crecer o almacenar muestras biológicas. Por ejemplo, cultivos de células. Las condiciones en las incubadoras farmacéuticas, las más comunes para encontrar son 5% de volumen de CO2, 37 grados centígrados y muchas veces hasta 90% de humedad relativa. Estas son las mismas condiciones que se pueden encontrar dentro del cuerpo humano para favorecer el crecimiento de las células. Algunas veces también se va a requerir de un control de humedad relativa. Dentro de las incubadoras de CO2, los sensores se utilizan para controlar y monitorear el ambiente. No todas las incubadoras de CO2 tienen un sensor para la medición del medio ambiente, pero este debe ser independiente del sensor de control. Las incubadoras de CO2 generan un ambiente agresivo y tienen concentraciones altas, por ejemplo 5% de CO2, por lo que los sensores CarboCap pueden ser una muy buena elección. Debido a que la referencia interna que revisamos anteriormente son capaces de tener una medición estable y debido a su construcción robusta, se puede obtener un periodo de vida prolongado. Vaisala tiene una larga historia en productos de medición de CO2, incluyendo la medición en porcentaje y en partes por millón, por lo que los principales fabricantes de incubadoras de CO2 han adoptado la tecnología CarboCap. Nuestra segunda generación de sensores ha sido aplicado en nuestras sondas GMP251 y GMP231. La nueva tecnología permite una recuperación más rápida del sensor después de que la puerta de la incubadora ha sido abierta. La gráfica que estamos observando muestra la excelente estabilidad de nuestros sensores en una incubadora de CO2, donde la temperatura es elevada, hasta 37 grados centígrados, y puede ir subiendo hasta 50 grados centígrados. La humedad tiende a ser alta, muchas veces hasta el del 90% de humedad relativa, y la concentración del CO2 en este caso se llevó hasta el 10%. El resultado que hemos obtenido en cuanto a estabilidad a largo plazo ha sido muy bueno, inclusive en condiciones extremas de humedad y temperatura que son propias de una incubadora. Para finalizar, hablemos un poco de los transmisores disponibles por parte de Vaisala. Las series 80 y 90, aquí mostradas, los productos de la izquierda, fueron desarrollados pensando en aplicaciones de HVAC para uso interior.
Nuestra serie 80 es una excelente opción si estamos hablando de medición de bajas concentraciones de CO2, por ejemplo, hasta 2000 partes por millón, y si se puede prescindir de un certificado de calibración. Eh, si se requiere de un certificado de calibración, tenemos disponible la serie 90, que tiene una exactitud mejorada, con posibilidad de y nos da también la posibilidad de hacer ajustes y calibraciones en campo directamente. De manera opcional se puede ofrecer una pantalla para visualizar localmente. La nueva serie GMP250 junto con el transmisor Índigo es nuestra mejor opción para concentraciones elevadas de CO2, de hasta 20%. Es adecuado para la instalación en el exterior. El equipo cuenta con certificado de calibración y se pueden hacer configuraciones y visualizar tendencias en un dispositivo móvil. Si se requiere de una medición móvil, contamos también con la serie GM70, perdón. Se trata de una sonda conectada a un dispositivo portátil, el cual puede visualizar y almacenar gráficas de tendencias para ser exportadas, por ejemplo, a una computadora. También está disponible una versión con bomba, la cual nos permite succionar gas de una cámara en el caso de sistemas con poco flujo de aire. La serie GM70, perdón, es útil para realizar calibraciones y ajustes a otros equipos de Vaisala, por lo que muchas industrias y laboratorios lo consideran su patrón de medición. En este último slide quiero presentar un resumen de las ventajas de la tecnología CarboCap, que son la estabilidad, el largo periodo de vida útil y la habilidad para medir CO2 de manera continua en ambientes de CO2 que sí lo requieren. Agradezco mucho su interés. Estaremos también contestando las preguntas que quedaron sin contestar a través de su correo electrónico. Muchas gracias.